Dios nos bendiga a todos, queridos hermanos y hermanas en Cristo, y a toda persona en general. Está escrito en la Biblia, Mateo capítulo 7, verso 24. El que oye estas palabras y las hace. El que oye estas palabras y las hace. Ahí estaba hablando nuestro Maestro y Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Príncipe de Paz, el Consolador, el Todopoderoso. Jesús, el Hijo de Dios, hablándonos, el que oye estas palabras y las hace. Esa parte donde él dice y las hace, está refiriéndose a la práctica de la palabra de Dios, está refiriéndose al verbo de aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Está refiriéndose al hacer lo que oímos de la palabra de Dios. Hacer lo que oímos. Cuando nuevo creyente, recuerdo que en un momento dado yo había escuchado un mensaje de Adrian Rogers donde él hablaba de esto. Pues ahí él aparece en YouTube, un anciano ya que enseña muy bien la palabra del Señor, y él hablaba de esto, y él decía que no trataras de aprender tanto la Biblia sin antes aplicar lo que ya tú sabías de ella. Porque aplicando lo que ya sabemos de la Biblia, entonces vamos a comenzar a entender más las cosas que no entendemos. Muchas veces tratamos de entender muchas cosas de la Biblia que no entendemos, y entrar en profundidades cuando ni siquiera estamos poniendo en práctica lo más sencillo y básico que ya entendemos. Entonces, la Biblia dice en el libro de los Salmos, si bien recuerdo, capítulo 110 de los Salmos, verso 11, o el 111, verso 10, no recuerdo bien. La Biblia enseña y dice: buen entendimiento tienen todos los que practican las palabras, los mandamientos del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican los mandamientos del Señor. Y dice: porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es decir, el tener temor de Dios, lo cual temor a Dios significa tener respeto hacia Dios, cohibirme de hacer lo malo porque sé que Él es un Dios bueno. Y al saber que Él es un Dios bueno, no quiere que yo haga lo malo, porque si hago lo malo me va a tener que castigar. Porque el padre que ama a su hijo lo castiga. Entonces, al yo saber esto, creo un temor en mí de no querer hacer lo malo porque sé que Él es bueno y me puede castigar. Entonces, ese temor de Dios es el principio de la sabiduría. Temer a Dios es ser sabio, porque temer a Dios es lo que nos evita hacer el mal. Recuerden que Dios le pidió a Isaac, al patriarca Isaac, Abraham, le dijo: entrégame tu hijo, tu único Isaac. Y cuando Abraham estuvo dispuesto a entregárselo, a sacrificarlo, que ya tenía el cuchillo en la mano para sacrificárselo a Dios, Dios no quería que lo sacrificara en sí. Dios lo estaba probándole su corazón. Dios quería saber si su corazón estaba dispuesto a entregar lo que fuese posible, todo por causa de él. Entonces, cuando Abraham está dispuesto a entregarle su hijo único, o el de la promesa, a Isaac, vemos que Dios le dice al ángel del Señor: no lo hagas porque ya conozco que temes a Dios. Entonces, ¿cuándo se sabe que yo tengo temor de Dios? ¿Cuándo se sabe que yo tengo temor de Dios? ¿Cuándo es que se sabe que yo realmente temo a Dios, que respeto a Dios? Es cuando yo me cohíbo, me evito lo malo, es cuando yo me aparto del pecado, es cuando yo renuncio a lo malo, como dice la Biblia en el libro de Tito: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a toda impiedad y mundanalidad, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que la Biblia nos enseña que el venir a Cristo no es solamente un acto de fe porque yo creo en Jesús. El venir a Cristo es un acto de renuncia al pecado, renuncia hacia el mal. Entonces, cuando venimos a Cristo y comenzamos a hacer lo bueno, pero nos mantenemos en la práctica del pecado, es decir, amamos el pecado, aunque hagamos cosas buenas, estamos actuando igualmente que cualquiera persona que no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque todo el mundo hace cosas buenas, aunque haga cosas malas. Entonces, en algún momento todo el mundo ha hecho el bien. Entonces, ¿qué pasa? Que se trata de renunciar al mal, a la mundanalidad, dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia claramente. Renunciar a la mundanalidad. ¿Y qué es la mundanalidad? Todo aquello que se parece al mundo. El mundo es la sociedad corrompida. El mundo, porque mucha gente ni siquiera entiende este concepto, pero el mundo, cuando la Biblia habla del mundo, se refiere a la sociedad corrompida, la sociedad de pecado, la sociedad que no tiene temor de Dios, la sociedad que anda según sus propios designios, su propia mentalidad y pensamiento.
Pero una persona que no vive según el mundo, que renuncia a la mundanalidad, es una persona que su vivir cambia totalmente. Su conducta, su actitud, su forma de vestir, su forma de hablar, su forma aún de ver las cosas cambia. ¿Por qué? Porque, alabado sea Dios, ya no vive según el mundo, sino según Cristo. Primera de Juan capítulo 2, verso 15, si bien recuerdo, dice que no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces la Biblia nos enseña claramente y bueno, nosotros como cristianos sabemos eso. Todos en algún momento, aunque somos cristianos, cometemos equivocaciones, cometemos errores, andamos a espalda a Dios en algún momento. Entonces, cuando uno experimenta esas equivocaciones, esas caídas, esa desobediencia, Dios no se da cuenta que aunque esté en la iglesia, aunque esté buscando al Señor, pero está en desobediencia, se da cuenta que la vida de uno acarrea desgracia, acarrea maldiciones. Entonces, acarrea persecución de los demonios, acarrea una vida en desorden. Entonces, al nosotros luchar por una vida de consagración y obediencia al Señor, se trata de nosotros mismos disfrutar los beneficios de esa vida de consagración. Se trata de nosotros mismos disfrutar lo que dice la Biblia: Dios honra a los que le honran, Dios exalta a los que se humillan, Dios recompensa en público a los que en el secreto le buscan. Cuando cumplimos las condiciones de su palabra, entonces su palabra cobra vida en nosotros y sus promesas se manifiestan en respuesta a nuestras oraciones y a nuestra vida de consagración. Amén. Entonces, el que oye la palabra de Dios y las hace, le compararé a un hombre prudente que hace su casa sobre la roca, que aunque vienen viento y tempestades, su casa no se cae. Su casa no se cae porque está fundamentada sobre la roca, que es Cristo. Entonces, el que oye la palabra de Dios y las hace, quiere decir, y a lo donde quería llegar en este video, especialmente, es a este punto. Cuando tú entiendes que la Biblia se trata de oír la palabra y hacerla, dice que por el oír viene la fe también. Cuando tú entiendes que es un asunto de oír y hacer la palabra de Dios, oír y hacer lo que oigo, oír y obedecer, entonces te das cuenta que no tienes tiempo para señalar a nadie, no tienes tiempo para andar juzgando a nadie, no tienes tiempo para estar en otros asuntos. Tienes demasiada ocupación en obedecer la palabra. Tienes demasiada ocupación en oír y hacer. Es decir, cuando tú entiendes que el asunto de la palabra de Dios es más que aplicársela a alguien más, es oírla y aplicármela yo mismo. Entonces uno se da cuenta: wow, yo no tengo tiempo para estar mirando el defecto del otro, la falta del otro. Ahora, cuando se toca el caso de que ya tienes que corregir a alguien, lo haces porque el Espíritu de Dios te inquieta, el Espíritu de Dios te hace entender que tienes que hacerlo, o tú claramente ves que un hermano está caminando en desorden o en desobediencia a la palabra, y ya tú, por ordenanza de la misma palabra de Dios, tienes que llamar a ese hermano y corregirle, y hacerlo como lo dice la Biblia, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú mismo seas tentado en lo mismo. Entonces, pero no porque tú ibas mirando los defectos, que donde quiera que llegue mirando la falta. Y como yo decía, creo que lo dije en otro video, alabado sea el nombre del Señor, Cristo era el hombre que caminaba con toda santidad y pureza en la tierra. Y Cristo se sentaba con pecadores a comer. Cristo convivía con el necesitado. Cristo dejó que una prostituta se le arrodillara a los pies y le lavara los pies con lágrimas y con su cabello se lo secara. Y nosotros a veces nos creemos tan santos, nos creemos tan puros, que creemos que no podemos juntarnos con nadie, que creemos que entonces, bueno, en esta iglesia están mal, en esta iglesia están impuros, están inmundos, yo no puedo venir a esta iglesia. Pero me sorprende algo de que Cristo entraba a donde estaban los fariseos y los saduceos. Cristo entraba en la sinagoga y esa gente eran los más hipócritas que había en ese tiempo. Entonces se supone que si yo soy el que estoy santo y puro, yo tengo que demostrarle el amor a los que yo entiendo que no lo están. Si yo soy el que estoy santo y puro, yo tengo que demostrarle que yo soy uno con Cristo, que en verdad yo soy diferente, que yo, ¿entiendes? Tengo que, aunque eso conlleve que muchas veces tenga que hablar palabras duras y muchos no quieran aceptar mi proceder si yo estoy andando como tengo que andar en el Señor. Amén. Así que Dios nos bendiga. El que oye la palabra de Dios y las hace. ¿A quién le compararé? A un hombre prudente que hizo su casa sobre la roca. Vinieron viento y tempestad y la casa no se cayó porque está fundamentada sobre la roca. Que Dios te bendiga y te guarde. La paz de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos y cada uno de nosotros. Amén. Dios te guarde y te bendiga.